Nunca imaginé que el sonido que cambiaría mi vida no sería una explosión, ni un grito, ni una discusión, sino el simple deslizamiento de unas hojas de contrato cayendo de mis manos sobre el mármol italiano. Estaba revisando el acuerdo más importante de mi carrera. Un contrato millonario que podía expandir mi consultora a niveles que jamás había soñado, cuando escuché la frase que desde entonces no he podido olvidar: Claudia, vas a tener que tomar el cuarto de huéspedes, o irte del ático. Alcé la vista. Héctor estaba allí de pie, untando queso crema en su bagel con la serenidad de alguien que comenta el clima, no de alguien que acaba de dinamitar 7 años de matrimonio. Y detrás de él, en el marco de mi cocina hecha a medida, Isabela, su hermana embarazada de 7 meses. Sonreía como si acabara de ganar una partida que yo ni sabía que estaba jugando. Sí, Claudia, añadió ella, apoyándose en el vientre con gesto teatral. Sería ideal que te mudaras antes del fin de semana. Necesitamos preparar la habitación principal para el bebé. La farmacia mundial podía colapsar, mi contrato podía incendiarse. Nueva York podía quedar a oscuras, pero esa sonrisa suya, afilada como el filo de un bisturí, fue lo que realmente me vació el pecho. Por unos segundos no pude moverme. El ático parecía alejarse de mí, las ventanas de piso a techo que daban a Central Park. El brillo suave del mármol noruego que yo misma había escogido, los electrodomésticos alemanes que representaban cada año de sacrificio, todo, absolutamente todo, se volvió ajeno. Perdón, ¿cómo dices?, balbuceé, sorprendiéndome de que mi voz saliera tan estable mientras por dentro sentía que alguien me había arrancado el aire. Héctor siguió actuando como si todo fuera lógico. La familia viene primero, Claudia. Isabela y Ramiro necesitan estabilidad durante el embarazo. La habitación principal es perfecta para ellos. Tú puedes usar el cuarto de huéspedes. Solo será temporal. Temporal. Como si no llevaran años viviendo de mi esfuerzo. Como si no fuera mi ático pagado íntegramente con mi trabajo. Isabela ya había empezado a recorrer la cocina, abriendo cajones, tocando mis superficies. Escrutándolo todo con la mirada de quien tasaba un botín. Estas alacenas son perfectas para guardar la comida del bebé, murmuró, sin siquiera mirarme. Tragué saliva. Intenté razonar, aunque ya sentía que ninguna palabra mía importaba. Héctor, tengo reuniones importantes esta tarde. No puedo simplemente. Entonces será mejor que empieces a empacar ya. Lo dijo sin mirarme, como si mi presencia fuera una molestia leve en su rutina matinal. Algo dentro de mí se tensó, un hilo que llevaba demasiado tiempo soportando peso. ¿Y desde cuándo han tomado esta decisión?, pregunté finalmente. Fue Isabela quien contestó. Con una sonrisa que me heló la sangre. Oh, desde hace meses. Queríamos esperar el momento adecuado para decirte. Meses. Meses organizando mi expulsión de mi propio hogar mientras yo trabajaba hasta la medianoche para sostener este lujo que ellos trataban como si fuera suyo por derecho divino. Mi respiración se volvió pesado, no por tristeza todavía, sino por una claridad brutal que empezaba a formarse en mi interior. Un tipo de lucidez que solo aparece cuando uno comprende que ya no hay nada que salvar. Héctor terminó su bagel, se limpió los dedos y al fin me miró. Claudia, no lo vuelvas complicado. Somos una familia. Esto es lo mejor para todos. Para todos, menos para mí. Contuve una risa amarga. Era increíble cómo podían pronunciar la palabra familia, sin que se les cayera la cara de vergüenza. De acuerdo, dije finalmente, aunque mi voz ya no era la misma. Era más calma, más firme, más fría. Muéstrenme el cuarto de huéspedes. Isabela sonrió convencida de que había ganado. Yo, en cambio, supe en ese instante que lo único que habían hecho era encender la mecha de algo que jamás verían venir. Isabela caminaba delante de mí con la seguridad de una heredera mostrando su palacio, cuando en realidad solo estaba enseñándome la celda donde pretendían confinarme. Sus zapatos planos resonaban sobre la tarima mientras yo avanzaba detrás de ella, sintiendo cómo la dignidad iba quedándose conmigo paso a paso. Como un abrigo que una se niega a quitarse aunque el ambiente se vuelva helado. Aquí estamos, anunció con un orgullo que no le pertenecía. Empujando la puerta del cuarto de huéspedes como si estuviera revelando una sorpresa encantadora. La realidad era otra.
El cuarto era minúsculo. Ni siquiera pequeño, minúsculo. Un cubo de paredes amarillentas, un Murphy bed incrustado en la pared, un único foco que parpadeaba. Y una ventana diminuta que daba directamente al sistema de ventilación del edificio. Un bosque de tubos metálicos, aspas oxidadas y ruido constante. Olía a polvo viejo. Pintura barata y derrota. Nunca pensé que en un ático de casi 500 metros cuadrados pudiera existir un espacio tan olvidado. Es perfecto para ti, dijo Isabela con ese tono meloso que siempre utilizaba cuando estaba a punto de clavar el golpe final. Tranquilo, sin distracciones. Ideal para tu trabajo. Trabajo. Como si dirigir una consultora internacional fuera un pasatiempo ruidoso que convenía aislar. Ramiro, apoyado en el marco de la puerta, asintió con gesto solemne. Como si él también entendiera algo sobre productividad. Muy zen, comentó. Puedes meditar aquí. Te hará bien. Casi solté una carcajada. ¿Meditar en un cuarto que parecía diseñado para que alguien perdiera la cordura? Respiré hondo. No para calmarme, sino para evitar que mis palabras salieran tan afiladas como las que ellos merecían. Héctor se quedó un paso detrás de todos, con la mirada en el suelo. Como si la vergüenza le rozara, pero no lo suficiente como para frenarlo. Es temporal, murmuró. Solo mientras ellos se instalan. Sus palabras rebotaron en mi pecho. Pero ya no dolían de la misma forma. Algo dentro de mí acababa de transformarse. No fue un quiebre. No fue una caída. Fue un clic. Un mecanismo interno que llevaba años esperando activarse. La parte de mí que siempre negociaba, que intentaba comprender, que perdonaba demasiado, simplemente dejó de existir. No se rompió, se apagó como una luz que sabe que nunca más tendrá que encenderse. En su lugar, algo más claro y afilado comenzó a tomar forma. Observé el cuarto una vez más. La cama incómoda. La ventana sin luz. El olor a abandono. Y de pronto el cuarto dejó de ser un castigo. Se convirtió en un laboratorio. Un lugar desde donde observar, analizar y planear. Sonreí ligeramente. Ninguno de ellos entendió la razón. Bien, dije finalmente. Con la voz tan serena que hasta yo me sorprendí. Necesito hacer unas llamadas. Isabela, convencida de haber ganado, me dedicó una sonrisa satisfecha. Héctor evitó mi mirada. Yo, en cambio, ya había empezado a trazar mentalmente la primera línea de mi contraataque. Amanecí antes que el sol. No porque hubiera dormido mal, aunque apenas cerré los ojos, sino porque algo dentro de mí sabía que el verdadero terremoto aún no había comenzado. El ático estaba silencioso. Demasiado silencioso, como si también contuviera la respiración. Caminé descalza por el pasillo, evitando que la madera crujiera. Sabía que Isabela y Ramiro no aparecerían antes de las 10, la gente que vive de la vida de otros rara vez madruga. Héctor ya había salido para su oficina. Cumpliendo con esa rutina que tanto le gustaba mostrar pero tan poco aportaba. Entré en nuestro despacho, el mismo donde había revisado cientos de documentos importantes, y me senté frente al ordenador que compartíamos. Él no era precisamente creativo con las contraseñas, así que no tardé ni 15 segundos en entrar. El escritorio cargó. Y de inmediato vi una carpeta que no recordaba haber visto antes. Planificación familiar. El nombre ya me produjo un escalofrío. La abrí. Dentro había decenas de correos. Conversaciones entre Héctor e Isabela que se remontaban meses atrás. Sentí como el aire se espesaba a mi alrededor cuando abrí el primero. No peleará si lo presentamos bien. Ya sabes cómo es Claudia, odia las escenas. Solo dile que es temporal y lo aceptará. La tranquilidad con la que Isabela escribía eso me provocó un latido fuerte en la sien. Abrí el siguiente. Tienes razón. Ella tiene dinero de sobra. El negocio va increíble. Ni siquiera notará el ajuste financiero. Evita confrontaciones, ese siempre ha sido su punto débil. ¿Ajuste financiero? Mi vida convertida en una línea de Excel. Pasé a otro correo y sentí que el estómago se me cerraba.
Hay que hacerlo después de que cierre ese contrato grande. Así estará demasiado ocupada para resistirse. Habían esperado el momento exacto. Habían estudiado mis horarios. Mis responsabilidades. Mi carácter. No era un arranque emocional. Era una operación quirúrgica. Otro correo. Uno que hizo que mi sangre se congelara. Estoy pensando en el tema del patrimonio. Claudia debe tener dinero familiar que no nos ha dicho. Nadie construye un negocio tan rápido sin capital inicial. Voy a investigar. Su padre murió hace años, debió haber seguro de vida. Mi padre. Mi padre muerto convertido en una oportunidad financiera para ellos. Sentí una punzada en el pecho. No era tristeza. Era indignación pura. De pronto mi teléfono vibró. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Contesté intentando modular mi voz. Buenos días, mamá. Claudia, hija, algo raro pasó ayer, dijo ella con ese temblor que aparece cuando presiente peligro. Héctor me llamó. Me preguntó sobre el seguro de tu padre. Sobre si había inversiones que no te habíamos contado. ¿Por qué preguntaría eso después de tantos años? Me llevé una mano a la frente. Ya no era una sospecha. Era una confirmación. ¿Qué le dijiste? Pregunté aunque ya imaginaba la respuesta. La verdad, hija. Que el seguro apenas alcanzó para pagar las facturas del hospital y el funeral. Ya lo sabes. No quedó nada. Pero... Claudia, cariño, ¿qué está pasando? Su voz cambió de registro. ¿Estás bien? Suenas diferente. Diferente. Sí. Porque algo en mí ya no era lo mismo. La tranquilicé con una mentira suave, colgué. Y me quedé frente al ordenador, observando esos correos que habían reorganizado mis 7 años de matrimonio en una secuencia de traiciones silenciosas. Y entonces ocurrió. No grité. No lloré. No temblé. Solo sentí como dentro de mí se formaba algo nuevo, afilado y transparente como un cristal recién cortado. No era furia caótica. Era una ira estratégica. Una ira lúcida. Una ira que sabe esperar. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve absoluta claridad sobre lo que tenía que hacer. Cuando escuché el timbre aquella mañana, pensé que sería uno de los repartidores que Isabela había empezado a recibir como si el ático fuese ya propiedad suya. Pero al abrir la puerta encontré a Nuria, mi mejor amiga desde la universidad, con la cara roja de indignación y aún vestida con su ropa de tenis. Ni siquiera me dejó saludarla, entró como un vendaval emocional. Claudia, ¿me puedes explicar qué demonios está pasando aquí? Dijo, mirando alrededor como si esperara encontrar una cámara oculta. La conduje a la cocina, mi cocina, y solo entonces supe que algo grave venía. Nuria dejó la raqueta sobre la encimera con un golpe seco. Acabo de escuchar a Isabela en el club, empezó, respirando hondo para controlar su tono. Estaba rodeada de gente. Pavoneándose contando cómo por fin te puso en tu lugar. Sentí una corriente helada ascender por mi columna. ¿En mi lugar? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Nuria asintió. Claudia, no fue un comentario aislado. Lleva meses construyendo esa narrativa. 7 meses exactamente. Lo dijo como quien presume una estrategia brillante. Y lo peor, la gente le cree. 7 meses. El mismo número que había visto en los correos. La misma dimensión del embarazo de Isabela. Todo encajaba con una precisión escalofriante. Nuria continuó, escuché decir que tú estabas obsesionada con el trabajo. Que te habías vuelto emocionalmente inestable y que Héctor, pobrecito, no sabía qué hacer contigo. Ella se ha encargado de repetir esa historia en cada mesa de cada evento social. Y ahora, con el embarazo. La narrativa perfecta, la cuñada que te desplaza porque tú ya no eres adecuada para el rol. Me apoyé en el respaldo de la silla. No porque estuviera débil, sino porque necesitaba un punto fijo en medio de aquella revelación. No era improvisación. No era un arrebato familiar.
Era una operación social, perfectamente diseñada. Ejecutada en silencio mientras yo trabajaba para sostener una vida que ellos ya estaban desmontando piedra por piedra. Nuria se inclinó hacia mí, bajando la voz. Claudia. Esto no es personal. Es estratégico. Ella quiere este ático. Quiere la posición social que le da. Y Héctor. Héctor está dejando que lo use para escalar. Te están borrando antes de que puedas defenderte. Yo cerré los ojos un instante. Sentí esa ira cristalina del día anterior afinarse aún más, como una herramienta recién templada. ¿Estás bien?, preguntó Nuria. Abrí los ojos y la miré con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Sí. Más que nunca. Ella frunció el ceño confundida. Yo me levanté despacio, tomé mi móvil y dije, les voy a dar exactamente lo que quieren. Hice una pausa, dejando que la frase respirara. Pero no como ellos esperan. Salí del ático sin hacer ruido, como una sombra resbalando por el mármol que yo misma había pagado. No quería preguntas. No quería que Isabela fingiera preocupación ni que Héctor intentara suavizar el aire con uno de sus discursos de esto es temporal. No. Necesitaba distancia. Oxígeno. Estrategia. Caminé hasta una cafetería pequeña a 3 calles del Paseo de la Castellana, un lugar que ninguno de los dos frecuentaba. Me senté en una mesa al fondo, donde la luz no caía directa sobre mí, y dejé el portátil frente a una taza de café que no recordaba haber pedido. Mi mente estaba demasiado ocupada. Abrí carpetas. Correos, archivos. Durante años trabajé construyendo empresas, ordenando caos ajeno. Hoy aplicaba esa misma precisión quirúrgica para desmontar la vida que compartía con Héctor. O mejor dicho, la vida que él llevaba a costa mía. Facturas de compra del ático. Recibos del mobiliario. Comprobantes de pago de la reforma. Todo estaba a mi nombre. Todo. Incluso las tarjetas familiares, que él usaba como si fueran un derecho natural. Guardé cada documento en una carpeta encriptada. Luego tomé fotos del inventario del ático. Habitación por habitación. No pasé por alto ni las lámparas ni las alfombras persas que Isabela aseguraba haber conseguido con descuentos especiales. Sí, claro, con mi tarjeta. Cuando la evidencia estuvo organizada, apoyé las manos sobre la mesa y respiré profundamente. Faltaba la pieza más importante. Saqué mi móvil y marqué el número internacional que había guardado meses atrás, cuando la empresa en Singapur me contactó por primera vez. En aquel entonces había dudado, no quería dejar sola a la familia de Héctor. Ironías de la vida. Respondieron al segundo tono. MS, Llorente. Creíamos que ya no estaba interesada, dijo la directora de operaciones, con esa voz tranquila que recordaba bien. Lo estoy, respondí. Y acepto la oferta. La de sueldo triple. La de traslado inmediato. Todas las condiciones. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Después, alegría contenida. Entonces procederemos con el contrato. Su incorporación sería en 10 días. 10 días. Perfecto. Exactamente el tiempo que necesitaba. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada del móvil. No reconocía a la mujer que veía, y al mismo tiempo sí. Era yo, sin miedo. Era yo sin excusas. Al mediodía me dirigí al despacho de la abogada Elena Robles, una mujer que tenía fama de convertir divorcios complejos en cirugías limpias. Me recibió con una sonrisa leve. Profesional, como quien ya intuye que está a punto de diseccionar un caso interesante. Extendí la carpeta con documentos sobre su mesa. Quiero que revise todo esto. Y que me diga que realmente es mío. 20 minutos después, Elena levantó la mirada con una expresión que en su lenguaje equivalía a una carcajada victoriosa. Claudia. El ático está al 100% a tu nombre. No hay copropiedad. No hay usufructos. Legalmente esto es solo tuyo. Sentí un calor extraño en el pecho. No alegría. No alivio. Era justicia.
Era la sensación de que por primera vez el terreno estaba a mi favor. Y hay algo más, añadió Elena. Si ellos han intentado manipular la narrativa social como dices, es aún más importante que muevas tus cuentas hoy mismo. Asentí. Lo había pensado incluso antes de salir de casa. Esa misma tarde, desde la misma cafetería, solicité el cierre de todas las cuentas conjuntas. Cancelé las tarjetas adicionales que Héctor usaba para gasolina, gimnasio y cenas. Todas esas cenas que últimamente hacía sin mí. Transferí mis fondos principales a una cuenta nueva, imposible de rastrear para cualquiera que no fuera yo. Al final del día, el sol caía sobre Madrid como una moneda gigante derritiéndose en el horizonte. Caminé de regreso al ático sin prisa, sintiendo que cada paso marcaba un punto en un plan que ya no podía detenerse. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché sus voces lejanas, reídas, confiadas. No tenía ni idea. Ninguna. Subí a mi pequeño cuarto de huéspedes, mi celda temporal, me senté en la cama y dejé que el silencio me abrazara. El día cero se acercaba. Y yo estaba lista. La noche de la cena llegó sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo. Isabela simplemente anunció. Con esa voz empalagosa que usaba cuando quería sonar elegante, que recibirían a los colegas importantes de Héctor. Lo dijo mientras revisaba el menú con la naturalidad de quien siente que ha conquistado territorio. Cuando salí de mi cuarto, el cuarto que habían pretendido asignarme como si fuera un trastero humano, el ático estaba irreconocible. Velas caras, copas de cristal alineadas. Todo comprado por mí, por supuesto. Isabela paseaba entre los invitados como si fuera la anfitriona legítima, tocando superficies, corrigiendo flores, posando para fotos. Héctor la seguía con una sonrisa tensa, la misma sonrisa que usaba cuando quería quedar bien pero prefería estar en otro lugar. Yo caminé hasta la cocina para servirme un vaso de agua. Apenas cruzaba el salón cuando escuché, «Claudia, ¿puedes traer más hielo?», dijo Isabela sin mirarme. Como quien habla con personal contratado. Algunos invitados se giraron hacia mí, asumiendo inmediatamente mi papel asignado. No contesté. No porque me doliera, aunque algo dentro de mí se endureció, sino porque en ese momento comprendí que esa escena era necesaria. Una gran función necesita un buen clímax. Me acerqué a la barra donde una mujer de unos 50 años, elegantísima y con un aire de superioridad que reconocía demasiado bien, me sonrió cordialmente. «Perdona», me dijo. «¿Tú trabajas con el catering?». Fue tan directo que por un instante casi me reí. Aquello no era una humillación, era una oportunidad. Me giré hacia ella, manteniendo la sonrisa más tranquila que poseía. «No», respondí. «Soy la dueña del ático». El silencio que cayó fue casi musical. La mujer abrió los ojos. Incrédula, algunos invitados dejaron de hablar, incluso las copas tintinearon más suave, como si el cristal también se quedara expectante. Isabela se congeló con una bandeja en la mano. Héctor tragó saliva. Yo disfruté cada segundo de ese pequeño terremoto social, elegante y silencioso. No levanté la voz. No expliqué nada. Solo dejé la verdad flotando brillante e incómoda, como una lámpara demasiado cerca de los ojos. El resto de la noche transcurrió con una tensión deliciosa. Las miradas ya no me deslizaban por encima, ahora chocaban conmigo y se apartaban con torpeza. Héctor intentó un par de veces acercarse con comentarios tibios del tipo, no hacía falta decirlo así, pero yo simplemente sonreí sin contestar. Fue cerca de la medianoche. Cuando los invitados ya se habían soltado gracias al vino, que ocurrió el segundo quiebre de la noche. Ramiro, el marido de Isabela, en nuestro caso. Leonardo, para mí siempre será Ramiro aunque él crea que impresiona cambiando nombres, se tambaleó hasta donde yo estaba. Olía a whisky caro y decisiones baratas. «Claudia», dijo arrastrando las sílabas, ¿sabes que Héctor quería echarte desde el día 1? Desde el primer día que puso un pie aquí, dijo que este ático era demasiado para ti. Que algún día sería de él. Que tú solo eras un medio. Me quedé quieta. No sorprendida. Solo confirmada. Ramiro siguió. Riéndose como si contara un chiste, decía que eras demasiado seria,
demasiado correcta, que no sabrías defenderte si un día, zas, te sacaban. ¡Qué ironía, eh! Héctor lo vio desde el salón y corrió hacia nosotros. Ramiro, ya basta, dijo apretándolo del brazo. Pero ya era tarde. La verdad se había derramado como vino sobre mantel blanco. Yo solo levanté mi copa, miré a Héctor directo a los ojos y pensé, perfecto. Así queda registrado. Y mañana empieza el día cero. Cuando la última copa se vació y los invitados se marcharon, quedó una calma incómoda flotando en el ático. No era silencio, era el eco de todo lo que se había dicho, y lo que aún nadie se atrevía a admitir. Subí a mi cuarto diminuto. Cerré la puerta y dejé que el peso de la noche se asentara sobre mí. A los pocos minutos mi móvil vibró. Era Nuria. Claudia, tienes que ver esto. Te lo envío ahora mismo. Llegaron varias imágenes en secuencia. Capturas del Instagram privado de Isabela. Ese mismo Instagram que siempre decía usar, solo para cosas familiares. Abrí la primera. Era una foto hecha desde mi salón, claramente tomada meses antes. En la imagen se veía la decoración del ático tal como estaba antes de cualquier cambio. El texto decía, pronto nos instalaremos aquí. Todo está encajando tal como debe. Abrí la segunda captura. Isabela posando discretamente frente a mis ventanas panorámicas. Como si estuviera inspeccionando su futura propiedad. Debajo. Una frase inquietante, el espacio perfecto necesita a las personas adecuadas. Volví a sentir esa mezcla de repulsión y lucidez. No había embarazo de por medio en esa fecha. Ninguna necesidad urgente. Solo ambición. Planeada. Fría. La tercera imagen fue la estocada final. Una conversación privada con una amiga suya. Isabela confesaba, Héctor asegura que este ático terminará siendo mío. Solo es cuestión de tiempo. Ella siempre está demasiado ocupada para darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Leí esas palabras varias veces. No porque dudara, sino porque confirmaban cada sospecha. Nada era improvisado. Nada era fruto de un impulso. Habían trazado un mapa entero para desplazarme mientras yo financiaba cada centímetro de su ambición. Apagué la pantalla. Me acerqué a la ventana y corrí ligeramente la cortina. La ciudad brillaba abajo, Madrid nocturno, vasto, intenso, indiferente. Un recordatorio de que el mundo seguía moviéndose. Incluso cuando alguien intentaba arrancarte el suelo. Respiré hondo. Sentí como dentro de mí se acomodaba una especie de tranquilidad afilada. El sábado, susurré. El sábado será el día. No era una fecha al azar. Era la frontera. El límite que yo misma había trazado. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban como si aplaudieran en silencio, comprendí que mi historia estaba a punto de recuperar su rumbo. Por primera vez en mucho tiempo. Lo sentí con absoluta certeza, el final de su plan sería el comienzo del mío. El sábado amaneció frío. Con un cielo gris que parecía anticipar la caída de algo más que nubes. Yo ya estaba despierta desde hacía horas. Me duché. Me vestí sin prisa y preparé un café que apenas probé. No era nerviosismo. Era enfoque. Precisión. La clase de serenidad que aparece cuando una ya no duda de lo que tiene que hacer. A las 8 en punto escuché el estruendo de motores grandes acercándose a la entrada del edificio. Miré por la ventana, 3 camiones de mudanza estacionaron en fila. Y de ellos bajaron 20 profesionales vestidos con uniformes azules. Todos sabían exactamente a dónde iban y qué tenían que mover, les había enviado un inventario detallado. Fotos, medidas, instrucciones. Cuando abrí la puerta, el jefe del equipo me saludó con una carpeta en la mano. Buenos días, señora Llorente. ¿Listos para empezar? Asentí. Había pasado la noche etiquetando cada objeto con adhesivos verdes. Verde significaba, esto me lo llevo. No había etiquetas rojas ni amarillas. Solo verdes. La decisión estaba tomada. Nada se quedaría, salvo las paredes. Los mudadores entraron como un escuadrón silencioso y eficiente.
En cuestión de minutos comenzaron a envolver sofás. Desmontar estanterías, proteger cuadros, retirar alfombras. El ático, ese templo de lujo que durante años había reflejado mi trabajo y mis sacrificios. Empezó a vaciarse ante mis ojos como si se desvaneciera una ilusión. No tardó en llegar la primera reacción. Isabela apareció en el pasillo, despeinada. Con una bata de seda y una expresión que mezclaba sorpresa, rabia y miedo. Su voz aguda cortó el aire. ¿Qué estás haciendo? Esto es ilegal. No puedes vaciar la casa así. La miré con calma. Es mi ático. Y todo lo que ves aquí fue comprado por mí. Ella señaló una lámpara, luego un sillón. Después una mesa. Uno a uno. Como si su dedo pudiera cambiar la verdad. Eso no es cierto. Esto lo eligió Héctor. Lo compramos juntos. Saqué la carpeta que había preparado. La abrí con la misma precisión con la que había dirigido proyectos millonarios. Aquí están las facturas. Los recibos. Las transferencias. Todas a mi nombre. Isabela los miró como quien mira un idioma desconocido. No podía rebatir nada, pero tampoco podía aceptar la derrota. Voy a llamar a Héctor, dijo temblando. Hazlo. Ella desapareció en el pasillo. Yo seguí supervisando a los mudadores. El sonido del embalaje, del plástico protector, de las cajas cerrándose. Tenía algo profundamente liberador. No era destrucción. Era construcción. La construcción de mi salida. 10 minutos después apareció Héctor. Llevaba el pelo revuelto. Ojeras profundas y una camiseta arrugada. Parecía haber dormido poco, o haberse dado cuenta demasiado tarde de que su castillo de arena estaba empezando a desmoronarse. Claudia. ¿Qué significa esto? Preguntó intentando sonar autoritario, pero su voz se quebró un poco al final. Significa, respondí, que me llevo lo que es mío. Y que ustedes dos tienen exactamente 48 horas para abandonar este lugar. Héctor parpadeó sin comprender. No puedes echarnos. Este también es mi hogar. Saqué el documento final. La escritura del ático. No, Héctor. Este es mi hogar. Tiene mi firma, mi cuenta bancaria y mis años de trabajo. Tú nunca pusiste un céntimo. Intentó avanzar hacia uno de los mudadores, como si pudiera detenerlos, pero el jefe del equipo lo frenó levantando una mano con respeto. Señor. Nosotros seguimos las instrucciones de la propietaria. Nada más. Héctor me miró, esa mirada mezcla de súplica y amenaza que tantas veces había usado para salirse con la suya. Esta vez no surtió efecto. Claudia, podemos hablarlo. No tomes decisiones precipitadas. No lo son. Las precipitadas fueron las tuyas. Isabela volvió a aparecer. Ahora visiblemente asustada. ¿Dónde vamos a vivir? No puedes dejarnos así. Pueden ir donde deseen, respondí. Tienen 48 horas. Después cambiaré las cerraduras. Isabela abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Una hora más tarde el ático ya estaba casi vacío. Mis muebles, mis objetos, mis libros, mis cuadros. Todo empaquetado con el mismo cuidado con el que alguna vez construí mi vida allí. Cuando el último camión cerró sus puertas, tomé mi bolso. Revisé mi móvil, el contrato de Singapur ya estaba firmado, y caminé hacia la salida. Pasé junto a Héctor y a Isabela. No los miré. No hacía falta. Ellos ya sabían. En lugar de despedidas, dejé una última frase simple y definitiva: el contrato del ático está solo a mi nombre. No vuelvan cuando ya no tengan derecho. Salí al ascensor sin esperar respuestas. Afuera, un taxi me aguardaba. Le di la dirección del aeropuerto. El conductor arrancó. Y mientras el ático quedaba atrás, supe con absoluta certeza que esa no era una fuga. Era una liberación. El taxi avanzó hacia el aeropuerto mientras yo observaba por la ventanilla cómo Madrid despertaba lentamente. No era una huida, tampoco un final trágico. Era la primera mañana en años en la que sentía que mi vida me pertenecía sin condiciones.
Apenas llegué a la terminal. Mi móvil comenzó a vibrar sin descanso. Primero Héctor. Claudia, por favor, vuelve. Podemos hablarlo. Esto nos va a destruir a todos. No entiendo por qué estás siendo tan drástica. Leí los mensajes con la calma de quien ya no necesita explicarse. No respondí. Después, Isabela. Claudia, te lo ruego, necesitamos tiempo. Tú tienes dinero de sobra. No seas cruel. Tu herencia puede ayudarnos hasta que Héctor se estabilice. Herencia. Incluso en medio del derrumbe seguían creyendo en un dinero que nunca existió. La ambición es ciega para quien la confunde con derecho propio. Cerré notificaciones. Sabía que aquello era solo el comienzo. Mientras esperaba abordar, recibí un mensaje de Nuria. Se ha filtrado lo de la mudanza. En el club todos están hablando. Héctor está furioso y Eleanor intenta salvar la imagen, pero nadie le cree. Eleanor. La madre de Héctor, la mujer que siempre me miró como una intrusa. Ahora trataba de justificar un escándalo que no podía lavar ni con todas sus conexiones sociales. Me estremeció una idea simple: la verdad, cuando sale, no se detiene. El vuelo a Singapur fue largo, pero por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Cuando desperté, el sol entraba por la ventanilla y amanecía sobre un cielo completamente distinto al que había dejado atrás. Me esperaba un chofer enviado por la empresa. En el trayecto, las calles limpias, los jardines impecables y el horizonte futurista me dieron la sensación de estar entrando en otro capítulo de mi vida. Uno en el que ya no tenía que encogerme para que otros se sintieran grandes. La oficina era un edificio de cristal con vistas que parecían sacadas de una maqueta. Allí me recibió el equipo directivo, personas que no necesitaban aplastarme para elevarse. En cada saludo sentí algo que en Madrid había olvidado: respeto genuino. Mi apartamento temporal, ubicado frente a Marina Bay, tenía una vista que transformaba cada noche en un espectáculo silencioso de luces. Estuve de pie frente a las ventanas durante varios minutos, observando los barcos, el agua, el despertar del mundo desde arriba. Era una ciudad desconocida, sí. Pero también era un lienzo en blanco. Durante aquellas primeras semanas, mi móvil siguió recibiendo mensajes, aunque cada vez menos. Nuria me mantuvo informada: Héctor había sido despedido. La empresa no quiso cargar con el escándalo social ni con rumores sobre su intento de apropiarse del ático. Isabela y Ramiro terminaron alquilando un piso pequeño en un barrio que jamás imaginaron pisar. Sus publicaciones aspiracionales desaparecieron de un día para otro. Y Eleanor quedó en absoluto ridículo. Intentó culparme públicamente, pero cuando la gente supo que el ático estaba a mi nombre y que habían intentado expulsarme, el rechazo fue inmediato. Su círculo social tan selecto la empujó fuera sin ceremonias. Yo no celebré nada de eso. No hacía falta. La realidad se encargó sola. Un viernes por la noche, mientras cerraba un informe en mi nuevo despacho, recibí un mensaje de mi madre. Hija, tu abuela estaría orgullosa. Siempre dijo que las mujeres fuertes no gritan. Actúan. Tú lo hiciste. Me quedé mirando la pantalla, con la ciudad extendiéndose detrás de mí, y sentí un calor tranquilo en el pecho. No era venganza. No era triunfo. Era paz. Un tipo de paz que no se obtiene ganando, sino dejando de perder. Y en ese instante comprendí que renacer no es empezar de cero. Es recuperar. Por fin, el lugar donde una siempre debió estar. Las noches en Singapur tienen una calma distinta, como si el aire supiera guardar secretos. A veces salgo al balcón después del trabajo y me quedo observando las luces reflejadas en Marina Bay. Barcos moviéndose lentamente, rascacielos respirando en silencio, y yo. Por fin viviendo sin miedo a encogerme para que otros encajaran. Han pasado semanas desde que dejé Madrid. Y algo curioso ocurrió sin que yo moviera un solo dedo: todo aquello que yo sostenía se vino abajo por su propio peso. Héctor, Isabela, Eleanor. Cada uno vivió el derrumbe que habían intentado provocarme. No porque yo los destruyera, sino porque dejé de sostenerlos. A veces creemos que nuestra fuerza consiste en aguantar.
En permanecer, en seguir dándolo todo aunque el alma ya pida retirarse. Yo lo creí durante años. Pensé que amar era cargar. Pensé que el sacrificio era la prueba de lealtad. Pensé que mantener la paz justificaba cualquier herida. Estaba equivocada. La dignidad también es amor. Los límites también son protección. La retirada también es una forma de victoria. Mirando la bahía desde este balcón, entendí algo que jamás había puesto en palabras: no se trata de luchar contra quien quiere empequeñecerte. Se trata de dejar de ser el suelo que pisa. Cuando quité mi apoyo, cuando dejé de cargar lo que no era mío, la estructura entera que habían construido sobre mí se vino abajo sin necesidad de gritos ni confrontaciones. La justicia a veces tiene un sonido suave. No es un golpe. Es un silencio. Es la ausencia de alguien que siempre estuvo sosteniendo lo insostenible. Hoy vivo en un lugar donde mi voz no tropieza con paredes hostiles. Donde mi trabajo es valorado. Donde la soledad no asusta porque sabe a libertad. Y aunque Madrid forma parte de mi historia, Singapur se ha convertido en recordatorio de algo más profundo: renacer no requiere comenzar de cero, sino soltar lo que nos mantenía estancadas. Si algo he aprendido de todo esto, es que una mujer no se hace pequeña cuando la traicionan, se hace pequeña cuando acepta quedarse en el lugar del que debería marcharse. El día que di el paso, mi vida no se desmoronó. La de ellos sí. La mía simplemente comenzó.